En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Buenas noches, como sabéis, cada semana os hablamos acerca de síndromes o patologías mentales, pero hoy vamos a centrarnos en las más severas, aquellas que requieren hospitalización. Nuestro objetivo con ello es romper mitos y sensibilizar a todos nuestros espectadores. Ser aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Y para hablar de todo ello hemos invitado a Maite Vicente Barón. Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. Maite, bueno, creo que a lo largo de una etapa de tu vida pues empezaste a detectar algunos síntomas que podían asociarse con algunos de estos trastornos de los que hemos hablado. ¿Quieres contarnos, en la medida en que te sea cómodo, pues cómo fue aquella experiencia desde la primera parte, ¿no? La primera parte en la que... Bueno, pues puedo decir que bueno, era una persona normal, es decir, bueno, normal, entre comillas, bueno, con mi trabajo, soy auxiliar de enfermería, tenía una niña pequeña, vivía con mi madre y bueno, pues todo normal. Hasta que bueno, empecé, bueno, el primer síntoma fue el no querer levantarme de la cama, no querer ver a nadie, no querer asearme, con la luz apagada, todo, las persianas bajadas. O sea, ya tenías como algunos síntomas que no, me imagino que no sabías de qué venían, Claro, y no que sabía, eran no sabía. de poca fuerza, ¿no?, para afrontar el día a día. No quería, o sea, no quería hacer nada, no quería hacer nada. Y bueno, pues fui al médico bueno, mi madre, lo normal, me llevó al médico de cabecera y me derivó a salud mental. Entonces allí me diagnosticaron depresión crónica de etiología endógena y un trastorno esquizoafectivo. Hubo un periodo de escuchar voces. Imagino que, claro, el diagnóstico ya supone un shock, ¿no? Ya es algo que uno imagina que no será nada de eso, ¿o ya tenías alguna idea de que...? No sabía, no era consciente, ¿no? Vamos, que me sonaba todo a chino, ¿no? Que no sabía lo que era y por supuesto que yo tuviera un trastorno así, no, yo decía que no era verdad, ¿no? O sea, que en principio tú te negabas a creer que eso pudiera ocurrir. Totalmente. Y dices que hubo unos síntomas, que empezaste a notar algunos síntomas un poco más serios. Escuché voces, escuchando voces. Las voces, sí que quiero esto que quede muy claro, que las voces sí que se escuchan, ¿no? Sí que realmente cuando dicen es que estoy escuchando voces, es que son voces reales que escuchamos. Y normalmente son voces que te ordenan algo. Y a mí, en mi caso, me ordenaban pues eso, que me quitara la vida, que no siguiera viviendo, ¿no? Que me suicidara, no sé. O sea, que eran voces que de alguna forma iban en consonancia con los sentimientos que tú estabas teniendo de poca fuerza para afrontar las cosas, exacto, ¿no? Sí. Y bueno, y a raíz de esto, ¿no? Claro, me ingresaron en el centro doctor Izquierdo, que entonces era corta estancia, pues para evitar eso, que cometiera ese... Claro. ¿Qué significa corta estancia? Porque luego vamos a hablar con más profesionales de este centro. Sí, es que, bueno, esto ya hace 16 años. Eso me ocurrió hace 16 años. Y entonces ahora creo que es el centro, que es un centro polivalente. O sea, no tengo muy claro, luego mis compañeros sí que explicarán. Pero entonces era corta estancia, era un periodo, ¿no? Con un brote, y luego ya pues salías bueno, te daban el alta o pasabas a crónicos, eso ya dependía de... O sea, que es un periodo en el que se tratan los síntomas agudos de la enfermedad. Exacto. Y bueno, pues ahí, la verdad, pues se pasa mal, claro, se pasa mal. Y ahí estuve 2 años, entraba y salía, me daban el alta, volvía, hasta que, bueno, tuve una mejoría y pasé al centro de doctor Izquierdo. O sea que había un periodo bueno, pero igual al salir pues reaparecían los síntomas o... Sí. Y la medicación, o sea, la medicación es súper importante. Esto sí que es un consejo que doy a todos, que no dejen nunca la medicación. Porque cada vez que se deja la medicación es
bajar un escalón. ¿A Que es muy difícil luego ¿A qué subirlo. contribuye la medicación? Pues eso, yo dejé de escuchar voces muy pronto, la medicación se consigue eso. Yo no dormía, luego tenía muchísima ansiedad, tenía todo esto pues con la medicación. Se y van las eliminando ideas, ¿no? esos Las ideas síntomas. suicidas, todo esto sí. Y después, aparte de la medicación, ¿hay otro tipo de trabajo más Sí. psicológico, más de habilidades sociales o retomar un poco? Sí, por ejemplo, el centro de día es eso, ¿no? Pues eso, otra vez para volver a Acostumbrarse uno acostumbrarte sí. a las tareas del día a día. Sí, sí, porque empiezas de cero allí y los profesionales de allí te enseñan a todo esto, ¿no? A volver a... Y Maite, ¿en qué sí. momento aceptaste que realmente tenías este diagnóstico? Pues lo acepté pues al año aproximadamente de estar en el centro de día. Es cuando allí sí que tomé conciencia de la enfermedad totalmente y asumí los roles, ¿no? De enferma mental, y ahí es cuando yo empecé a mejorar. Hasta Es hasta el momento en que una persona puede aceptar que tiene realmente un problema es cuando comienza la mejoría, ¿no? Sí, Lo digo porque esto es muy interesante para nuestros telespectadores, que da la impresión de que este tipo de diagnósticos o de patologías pues suelen provocar un rechazo, ¿no? Generalmente hay un miedo terrible a aceptarlo, ¿no? Sí, hay que, bueno, luchar contra el estigma que tiene esta enfermedad, es muy grande, o sea, te rechaza, no hay información, yo creo que falta mucha información sobre esta enfermedad y entonces, bueno, pues eso, desde llamarte, o sea, vago, eres una vaga, tienes cuento, lo que estás haciendo es todo cuento, porque no quieres hacer nada, porque tal. Yo creo que... ¿Eso te has encontrado a tu alrededor o en ocasiones? Sí. Sí, y amigos, y los amigos, o sea, los amigos, a lo mejor te queda uno de todos los que piensas que son tus amigos y luego te das cuenta de que no, por lo mismo, ¿no? O sea que aún a día de hoy todavía sigue siendo difícil para muchas personas aceptar o comprender una enfermedad Sí, de este tipo. todavía. Por eso estamos en una campaña de sensibilización hace 8 años. Ahora estás ya, una vez recuperada, estás trabajando en campañas de sensibilización. Hace ya años que he vuelto a ser, bueno, sí, estoy en el hospital, auxiliar de enfermería, estoy con mi hija otra vez y muy bien, estoy estudiando, o sea, bien. Realmente, ahora mismo, a ver, eso, dejar claro que la medicación nunca hay que dejarla. Esto es una patología crónica. Eso es lo que te quería preguntar. Es una patología crónica. Lo que ocurre que en mi caso, yo hablo por mí, hay momentos que no tomas medicación, hay momentos que te la aumentan, hay momentos, ¿no?, que el psiquiatra, tu psiquiatra. Y luego en mi caso, en el momento que veo un poco que me noto un poco, enseguida voy al psiquiatra. Es decir, porque tiene que ser tu aliado, no tu enemigo. Un psiquiatra es un médico. ¿No? O sea que también es muy importante, imagino, conocer los síntomas previos a una posible recaída o a una posible... Sí. O sea, Cuando tienes, ¿no? Yo en mi caso, pues ansiedad, los que tienes más ansiedad, que no duermes bien, enseguida, o sea, las personas que ya hemos pasado por ahí lo detectamos enseguida, yo por lo menos lo detecto enseguida y enseguida voy y no hay problema, ¿no? Y llevo muchos años así y espero seguir así. Espero seguir así. Pues nos alegramos mucho de todo este proceso, de que ahora ya la situación... No obstante, es importante, ¿no?, lo que decías, dejar claro que es algo crónico, que es algo que uno siempre tiene que llevar un especial cuidado, ¿no? Y sí, como un diabético tiene que... Sí, la insulina pues es igual. Y que es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias, Maite. A ti. No te vayas porque vamos a seguir hablando de todo esto con diferentes profesionales del Centro Asistencial de Doctor Esquerdo, pero vamos ahora a ver un reportaje que nos va a centrar un poco cómo ha sido toda la evolución del tratamiento hospitalario de las patologías mentales, porque realmente ha habido una evolución, como en toda la medicina, tuvo unos orígenes pues
confusos, acordes a la sociedad en la que se vivía, donde ocurrían cosas que ahora nos parecen increíbles, ¿no? Sí. Y afortunadamente hemos llegado a un punto en que la cosa se ha normalizado y contamos con equipos multidisciplinares que atienden y con medicación muy evolucionada, ¿no? Que pueden servir de mucha ayuda. Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues vamos a ver este reportaje y volvemos enseguida. Evolución de los centros de salud mental. En sus orígenes fueron templos griegos. Luego, al pasar por el periodo del oscurantismo, las personas eran recluidas en instituciones donde no recibían tratamiento y cuando presentaban conductas trastornadas eran encadenadas. Estos centros se sostenían gracias a la caridad y a personas con un humanismo basado en la fe religiosa, más que en la comprensión desde lo científico y social. Los tratamientos para estos enfermos eran similares a la tortura. Se les encerraba en jaulas, sótanos o establos para animales. Eran encadenados a las paredes, se les golpeaba y se les azotaba. Fue Philippe Pinel quien en la primera revolución psiquiátrica hizo retirar las cadenas a estas personas y comenzó a tratarlas humanamente. Durante la primera mitad del siglo XX se produjo un auge del tratamiento de choque. Aunque la medicina avanzó por la senda científica hacia importantes descubrimientos diagnósticos y terapéuticos, la psiquiatría desarrolló tratamientos físicos como las terapias de choque con metrozol, la de insulina y la de electrochoque. Posteriormente comenzaron a sintetizarse los primeros medicamentos psiquiátricos. La clorpromacina era una droga antipsicótica generada sobre 1950 que tranquilizaba a los pacientes y facilitaba el trabajo con ellos. El Ritalin comenzó a usarse con niños para tratar los trastornos de hiperactividad o déficit de atención, desconociendo que su poder adictivo era superior al de la cocaína. En la década de los 70, el Prozac apareció como el antidepresivo definitivo, recetándose a gran variedad de pacientes, hasta que en 2004 los organismos sanitarios advirtieron de que causaba ideas suicidas. Hoy en día los medicamentos han evolucionado mucho, al igual que los centros de salud mental, donde equipos multidisciplinares con psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, nutricionistas y muchos otros profesionales especializados desarrollan una labor encomiable de cara a la prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con trastornos mentales severos. Pues esta era la evolución de los centros hospitalarios y seguimos ahora hablando con la psicóloga clínica del Centro Asistencial Dr. Esquerdo, Lola van der Hostad Clavero. Buenas noches, Lola. Hola, buenas noches. Bueno, respecto a este tipo de patologías severas, ¿se trata de enfermedades crónicas o tienen una recuperación o cómo es la evolución de un paciente así? Bueno, los trastornos mentales graves son sobre todo los trastornos que están en el espectro psicótico o los trastornos bipolares tienden a la cronicidad. Esto no significa que no puedan llevar una vida normalizada ni que, vamos, así como cualquier otra enfermedad crónica, como pueda ser la diabetes o pueda ser una hipertensión, con unos cuidados adecuados pueden llevar una vida totalmente normal. ¿Y pueden beneficiarse del tratamiento psicológico una persona con un diagnóstico severo? Claro que sí, este tipo de patologías cursan con un deterioro importante en el ámbito tanto cognitivo como en el ámbito de las habilidades sociales, en una serie de áreas que con una adecuada intervención psicológica pueden recuperar todo el tipo de habilidades que han podido perder por el curso deteriorante que tienen las enfermedades. Claro. ¿Y en qué consiste este tipo de tratamiento? Bueno, depende mucho de la formación que pueda tener el profesional, pero bueno, hay como grandes bloques de tratamiento, entre ellos están los tratamientos de psicosociales o los que... los tratamientos de psicoeducación, donde se le explica a los pacientes, se le dice a los pacientes, bueno, todo lo que pueden esperar de la enfermedad y todas las cosas que ellos tienen que ir haciendo para ir cuidándose y prevenir las recaídas.
Luego podemos hablar de los tratamientos cognitivos, donde se tratan los síntomas positivos de las enfermedades, intentando prevenir sus apariciones, y cuando aparecen enseñarles estrategias para minimizarlos y para poder convivir con ellos. Ya que hay una serie de síntomas psicóticos que con la medicación no llegan a remitir en algunos pacientes. O sea, esos síntomas se mantienen. Se mantienen, y la idea sería que pudieran convivir con ellos, pudieran llevar una vida normalizada, un poquito como apartándolos a un lado y continuar realizando su vida normal. Muy bien, y en lo que nos decía Maite, la importancia de prever los síntomas de una recaída, una posible recaída, de conocerlos y poder actuar en esto del tratamiento psicológico, aquí aporta algo. Sí, dentro de la parte de la psicoeducación sí que se trabaja con los pacientes en que vayan reconociendo esos síntomas. Nosotros le llamamos síntomas que avisan, ¿no? de que la recaída va a volver a venir, de que va a venir otro periodo de crisis. No son síntomas, el paciente no está en crisis totalmente, sino si empiezan a sentirse un poquito mal, empiezan a no dormir, empiezan a no querer salir a la calle. Entonces, en ese momento es cuando la visita al centro de salud y en concreto al psiquiatra para ajustar esa medicación es fundamental para que no evolucionen esos síntomas y no puedan llegar a volver a tener una crisis. ¿Y los talleres sociales, los talleres lúdicos de tiempo libre, de ocupación del tiempo libre, esto forma parte del tratamiento terapéutico o es otra área, digamos? Sí, sería otro área. Es importantísimo que las personas se mantengan ocupadas, que mantengan una adecuada ocupación del tiempo libre. Tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes con enfermedad mental grave tienen muchísimo tiempo libre y hay que saber gestionarlo. Como cualquier otra persona, si te dedicas a no hacer nada, a tumbarte en el sofá y a estar inactivo, el deterioro va mucho más rápido. Entonces, el hecho de ir a talleres, de estructurar la vida de alguna manera, es muy beneficioso para el curso de la enfermedad. Lola, y en el caso de la esquizofrenia, que creo que es el trastorno más severo, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento psicológico con una persona con este diagnóstico? Como he comentado antes, el tratamiento va a ir por áreas. Se van a tratar los síntomas positivos de una manera un poco conductual. Luego, otro área importante que no hemos hablado de... Disculpa, los síntomas positivos, no sé yo no sé muy bien a qué os referís los profesionales cuando habláis de esto. Sí, bueno, se dice que la esquizofrenia tiene dos tipos de síntomas, ¿no? Positivos y negativos. Esto no significa que unos síntomas positivos sean malos y buenos y los negativos malos, no, ni mucho menos. Significa que los síntomas positivos son aquellos que añaden algo al funcionamiento normal de la persona, es decir, cuando una persona tiene una alucinación, esto es que está viendo, oyendo o oliendo algo más de lo que el resto de la gente puede detectar. O cuando tiene un trastorno del pensamiento, está pensando algo de más que las personas el resto de las personas no detectan. Y los negativos son al contrario, restan a la persona una serie de funcionamientos en la vida cotidiana. Tienen mucha dificultad en realizar cualquier tipo de actividad, cualquier actividad de la vida diaria que nosotros la podríamos realizar sin ningún tipo de esfuerzo. Para ellos les cuesta muchísimo el hacerlo, y en esto era cuando Maite decía, es que me decían vaga, o me decían, no es cuestión de vago, es cuestión de resultados de síntomas. O sea que Maite, durante esa etapa quizás serían los síntomas negativos de los que pudiéramos estar hablando, o sea, síntomas de desmotivadores o poco activos. Sí. Ahora has hablado de eso, ¿no? De pocas ganas para levantarse de la cama. Sí, de ganas, apatía total. Es que no tenía ganas de nada, ni de hablar con nadie, ni yo quería solamente cerrar los ojos y apagar la luz.
Y Lola, en el trastorno bipolar, por ejemplo, también hay síntomas positivos y negativos, entonces. El trastorno bipolar cursa a lo largo de su evolución, va dependiendo del tipo de trastorno bipolar que tenga una persona. O sea que hay diferentes sí, clases, ¿no? Sí. Pero en general, bueno, todos los distintos tienen parte de manía, una fase de manía en la cual el paciente se siente estupendo, fenomenal, que puede hacerlo todo, que con una actividad desmesurada, el curso de pensamiento va muy acelerado. Para que nos entienda un telespectador o yo mismo, diríamos que es excesivamente bien, o sea, la apariencia desde fuera es que están excesivamente bien, ¿o no? La apariencia desde fuera a veces da susto porque realizan una serie de cosas que no son normales. Ellos se sienten excesivamente bien. Tanto es así que en estos periodos es cuando aparecen los abandonos de medicación. ¿Vale? Entonces en plan, no lo necesito, estoy muy bien. Estoy fenomenal. Yo, bueno, pues como cualquier persona, puedo emprender un negocio, puedo gastar dinero desmesuradamente, puedo, vamos, emprenden un montón de actividades que son realmente al final son incapaces de poder llevarlas a cabo todas a la vez. En este sentido, la intervención aquí sería también un poquito viendo cuáles son esos síntomas que te hacen ir hacia esta parte del trastorno y poderlo frenar antes de que esta fase pueda aparecer. Y luego tiene otra parte, que es la parte depresiva, que es bueno, pues cuando una persona está con una depresión. Esto no tiene ganas de nada, está que no se puede levantar de la cama, que no tiene fuerza para nada, que bueno. Dependiendo del tipo de trastorno bipolar que tenga la persona, estará en una fase o en otra, más tiempo o menos. O... Claro, y me imagino que también es importante subrayar que no es que una persona no quiera levantarse de la cama, o que no le apetezca hacer cosas, es que está sufriendo un trastorno, una fase en este trastorno que es una depresión. Y bueno, que pues eso es muy importante que las personas que nos estén escuchando pues lo comprendan, ¿no? Eso y la parte de la manía, que las personas que están realizando una serie de actividades que son raras, que bueno, que es parte, no es una persona peligrosa, no es una persona que tiene una enfermedad y que realmente se queda en esas actuaciones. Otro punto muy importante es que no es una persona peligrosa. Subrayar que sobre todo me imagino con una medicación adecuada. No necesariamente las personas que tienen un trastorno mental son más peligrosas que las personas que no lo tienen. Absolutamente para nada. Las personas que tienen un trastorno mental, que están metidas en los tratamientos y que llevan una vida normalizada, la enfermedad de alguna manera te va avisando de cuándo viene cada una de las fases, con lo cual en el momento en que vaya a aparecer cualquiera de ellas, con la medicación, ajustando medicación y acudiendo a los servicios, la persona puede perfectamente, no tiene por qué ser peligrosa para nada. Pues muchas gracias, Lola. Quedarían muchísimos temas interesantísimos por seguir debatiendo, pero bueno, todavía nos queda programa por delante y vamos a hablar con más profesionales de la clínica del Centro Asistencial Dr. Esquerdo y vamos a seguir tratando todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Y nosotros vamos a publicidad y en un momentito seguimos aquí. En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Buenas noches, como sabéis, cada semana os hablamos acerca de síndromes o patologías mentales, pero hoy vamos a centrarnos en las más severas, aquellas que requieren hospitalización. Nuestro objetivo con ello es romper mitos y sensibilizar a todos nuestros espectadores. Será aquí, En Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Buenas noches.
noches. Maite, bueno, creo que a lo largo de una etapa de tu vida, pues empezaste a detectar algunos síntomas que podían asociarse con algunos de estos trastornos de los que hemos hablado. ¿Quieres contarnos, en la medida en que te sea cómodo, pues cómo fue aquella experiencia? Desde la primera parte, ¿no? La primera parte en la que... Bueno, pues puedo decir que bueno, era una persona normal, es decir, bueno, normal, entre comillas, bueno, con mi trabajo, soy auxiliar de enfermería, tenía una niña pequeña, vivía con mi madre y bueno, pues todo normal. Hasta que bueno, empecé, bueno, el primer síntoma fue el no querer levantarme de la cama, no querer ver a nadie, no querer asearme, con la luz apagada, todo, las persianas bajadas. O sea, ya tenías como algunos síntomas que no, me imagino que no sabías de qué venían, Claro, y no que sabía, eran no sabía. de poca fuerza, ¿no?, para afrontar el día a día. No quería, o sea, no quería hacer nada, no quería hacer nada. Y bueno, pues fui al médico bueno, mi madre, lo normal, me llevó al médico de cabecera y me derivó a salud mental. Entonces allí me diagnosticaron depresión crónica de etiología endógena y un trastorno esquizoafectivo. Hubo un periodo de escuchar voces. Imagino que, claro, el diagnóstico ya supone un shock, ¿no? Ya es algo... Y para hablar de todo ello, hemos invitado a Maite Vicente Barón. Buenas noches, Maite. Hola,